Más. Y cuando estudiamos historia del cristianismo, muchas veces lo que hacemos es estudiar la historia de los eventos sociopolíticos, a lo cual le llamamos historia de la Iglesia. Pero en nuestra clase es nuestro deseo estudiar la historia de los que han nacido de nuevo, de los verdaderos creyentes, no simplemente de ese grupo grande que sí ha aportado a la cultura, sin duda alguna, pero que no es la verdadera Iglesia del Señor Jesucristo. Y es uno de los puntos que hemos destacado en nuestro estudio, el hecho de determinar que la Iglesia de Cristo son los que han nacido de nuevo, los que han confesado que el Señor Jesús es Dios, Salvador personal, Señor de sus vidas. Y que muchas veces no se ha escrito de esa historia, porque ¿quién va a escribir, pues, no sé, de la iglesia en Castelbisbal, de la iglesia en María o en Granollers, iglesias pequeñas? Y sin embargo, esas son las iglesias del Señor Jesús. Y así nos podemos ir a muchos otros lugares y países. La historia de la iglesia muchas veces está en los libros como algo que está escrito por los que vencieron y no por los verdaderos creyentes. Y eso es una distinción que hacíamos, que creo que es importante. Y después también una distinción que hacíamos en nuestro estudio
es darnos cuenta que la Biblia tiene que ser nuestra única autoridad en materia de fe y de práctica. La semana pasada, no la anterior, en la última clase, estuvimos viendo qué pasó después de los apóstoles. De hecho, así se llamaba la unidad que estuvimos viendo. ¿Qué pasó después de que los apóstoles murieron? Las iglesias empezaron a organizarse y encontramos el primer movimiento de personas con deseos genuinos de servir al Señor, de establecer iglesias, pero a la vez encontramos también un movimiento de personas que no eran salvas y sin embargo habían sido muy influenciadas por las filosofías greco-romanas o babilónicas. Y ahí hablamos de diferentes herejías, como la herejía gnóstica, o los docetianos, o los que seguían a Marción. Un poco estuvimos viendo esas filosofías. Justamente hoy he estado terminando el vídeo de la clase y esperamos poder subirlo, así que si no estuvisteis allí, hace 2 semanas podréis verlo en YouTube y de esta manera repasar un poco lo que hemos estado viendo. Pero hoy vamos a intentar ver a vista de pájaro, y espero tener bastante tiempo para ello, lo que llamamos la historia de la Iglesia y específicamente las 7 épocas de la historia de la Iglesia. Lo hemos dividido en varios bloques. El primero es la Iglesia apostólica, desde el 30 después de Cristo al 100 después de Cristo. Hablaremos de la Iglesia perseguida, del 100 después de Cristo al 313 después de Cristo. La Iglesia imperial, desde el 313 después de Cristo al 476 después de Cristo. Iglesia medieval, del 476 después de Cristo al 1453 después de Cristo. Iglesia reformada, 1453 al 1648. Y por último, la Iglesia moderna, desde el 1648. Lo primero que tengo que decir es que estas fechas son más o menos guía. En algunos libros, textos de historia, vais a encontrar diferentes fechas dependiendo los eventos que determinan una fecha u otra. En 1517, cuando Lutero clavó sus famosas tesis en la Catedral de Wittenberg, es una fecha clave y por eso muchas veces se habla del inicio de la Reforma en esa época o de la Iglesia medieval en esa época. Aquí, 476 a 1453 y después en 1453 es cuando empezaría la Iglesia reformada. Otro dato también que nos llama la atención es recordar las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Como muchos sabéis, esas cartas dirigidas a los pastores de cada iglesia son también, de una manera profética, nos hablan de las 7 épocas en la historia de la iglesia. Y así podemos hacer grupos de estudio de 7 épocas diferentes en la historia de la iglesia. En nuestros días ahora estaríamos viviendo en la última iglesia, la época de Laodicea. Laodicea quiere decir el gobierno de Laos, del pueblo. Es la iglesia que última mencionada en Apocalipsis. Es una iglesia tibia, no es ni fría ni caliente. Sin embargo, dice que está embebecida, que tiene de todo y que no necesita de nada. Y hemos dicho que las características de esa iglesia que existía en Asia Menor, que era una iglesia real a la cual Juan escribió, era también un símbolo de la iglesia en los últimos días. Y de esta manera vemos que cada una de las iglesias ahí mencionadas, aparte de ser iglesias reales de la época de Juan, eran iglesias que proféticamente nos hablaban de forma alegórica de lo que pasaría en el futuro en la iglesia. Vamos a intentar ir desarrollando estos bloques y yo voy a hacer lo posible para ir viéndolo poco a poco y a la vez tenemos que ir también rápido. Iglesia apostólica, desde la ascensión de Cristo en el año 30 hasta la muerte del apóstol Juan, más o menos el año 100 es cuando terminaríamos este bloque. Una vez más, enfatizo, las fechas son un poco de guía, no tenemos que pensar que son exactas, un año arriba, un año abajo, puedes encontrarlo, o 2 o 10 incluso. Pero eso nos indica lo que pasó después de
la ascensión de Cristo. Y básicamente estamos hablando del libro de los Hechos, las epístolas paulinas y el libro de Apocalipsis. La mayoría o la gran parte del Nuevo Testamento. Es una iglesia compuesta inicialmente por judíos y judíos griegos. Fijaros también en esto. Judíos que habían vivido toda su vida en la zona de Israel y Judea, pero también de judíos con una gran influencia helénica o helenista. Luego entraron los demás gentiles, creyentes que se convirtieron, que no eran judíos, no habían sido criados en la tradición y la cultura y las enseñanzas del judaísmo, sino que habían estado siendo influenciados por religiones paganas. Y este dato es importante, como veremos, porque aportarán, en manera de pensar, a las iglesias. Otra de las cosas es que el cristianismo es visto como una secta más de los judíos y no como una nueva religión. Para los romanos, los cristianos eran un grupo sectario que había dejado el judaísmo. Eran judíos raros, por así decirlo. Por eso, cuando hablamos de la persecución romana, es bueno indicar que no solamente fueron los cristianos, sino también los judíos los que fueron perseguidos. De hecho, las famosas catacumbas en Roma, o también ahí en París, o en otros lugares, fueron ocupadas primeramente por judíos y después fueron ocupadas por los cristianos. Se reunían en el primer día de la semana. La palabra es domingo. Para los que habláis latín, domini, el día del Señor, domingo, para celebrar la resurrección de Cristo. Porque la Biblia nos dice que muy de mañana, fueran al sepulcro, llegaron a la tumba vacía, el Señor Jesús había resucitado. Y con ese corazón y con ese deseo empezaron a adorar al Dios verdadero. Decía en una de las clases que di que nosotros los creyentes podemos hablar que nuestro Salvador está vivo. Las demás religiones hablan de un Dios muerto. Sí adoran a ese Dios, a sus ideas, a sus enseñanzas, pero también tienen su tumba. Sin embargo, nuestro amado Jesucristo resucitó de entre los muertos. También decir que se reunían ese día para compartir el pan, la Santa Cena. Debido a que ellos tomaban el pan y la copa, decía que simbolizaba la carne y la sangre del Señor Jesucristo, a los romanos que no entendían esto empezaron a decir que los creyentes eran caníbales y que comíamos carne y sangre, porque no entendían el símbolo, lo que simbolizaba ese pan y ese vino, simplemente que participábamos de una manera espiritual del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Luego comenzaron a reunirse en el templo judío, y esto es interesante, y en las sinagogas, hasta que fueron expulsados de ellas. Los primeros creyentes, y vemos el ejemplo de Pablo, iban a las sinagogas y intentaban persuadir a los judíos que este Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Y ahí empezó el cristianismo hasta que fueron expulsados de la sinagoga. Y para un judío, ser expulsado de la sinagoga era lo peor que le podía pasar. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos que algunos que el Señor Jesús sanó fueron expulsados de la sinagoga. Pero Dios sabía que la iglesia iba a ser expulsada de otros muchos sitios. El inicio de la persecución para los creyentes no fue Roma, no fueron los romanos. Los primeros que persiguieron a los creyentes fueron los mismos judíos. Los creyentes también eran bautizados inmediatamente después de su conversión. Felipe el eunuco, el carcelero de Filipo, recordáis esos ejemplos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, se convertían y después, como el mismo Felipe y el eunuco dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le respondió, bien, si crees puedes. Y él automáticamente fue bautizado. Encontramos algo importante en el bautismo. Era un bautismo de personas adultas con decisión, querían creer en Cristo y tenían la capacidad para entender el mensaje y decidían ser bautizados. La palabra bautismo quiere decir ser inmerso, ser sumergido. Y entonces lo hacían simbolizando, sin duda alguna, que sus pecados habían sido lavados en la sangre de Cristo, que habían pasado de muerte a vida, habían resucitado
porque las aguas en la literatura antigua simbolizaban también la muerte. Así que levantar o subir de las aguas, usando una expresión muy clásica en aquellos días, implicaba el resucitar a una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En la iglesia, que está descrita en el libro de Hechos, encontramos una gran fraternidad. Palabra más rara, ¿no? Fraternidad. Quiere decir hermandad, compañerismo. Eso es algo precioso. Esa primera iglesia estaba en el fuego de su primer amor, mencionando a Éfeso. Ese ardor, ese deseo, esa expectación de que el Señor venía pronto. Y los apóstoles estaban ahí, era gobernada por los 12 apóstoles. Judas, como sabéis, fue quien negó al Señor Jesucristo, otro tomó su apostolado, pero los apóstoles tuvieron una gran importancia en el inicio de esa iglesia. Ellos fueron los que transmitieron las enseñanzas del Señor Jesús a los creyentes. Los evangelios fueron escritos por algunos de estos apóstoles y después por Lucas también. Eran hombres que habían andado y habían oído al Señor, y es una lástima que hemos perdido tanto de lo que estos apóstoles transmitieron a los creyentes primeros. Algo hemos recibido, y lo hemos recibido mediante los escritos que están en la Biblia, los escritos inspirados por Dios, las cartas apostólicas, pero también a través de las enseñanzas de los primeros, voy a usar la palabra que usa la Biblia, obispos, la palabra ancianos, la palabra también que usa pastores para referirse a ese liderazgo que guiaba espiritualmente a la iglesia. Fijaros que no uso la palabra papa, todavía no había papa, ni necesidad de él, pero así es como funcionaba la primera iglesia. Predicaba que Jesús es el Mesías, profetizado en las Escrituras, los salmos y los profetas, la resurrección de Cristo y su segunda venida. Ese era el mensaje del Evangelio. Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. El Señor Jesús era el Mesías que había sido prometido. Él era Dios mismo. Y no solo eso, prometía y daba la vida eterna a todo aquel que creía en Él. Además, Jesucristo prometió que Él volvería. Esto es el mensaje de Cristo. Eso es la sencillez del mensaje de la palabra de Dios que la primera iglesia, la iglesia primitiva, para utilizar un término, predicaba. El título de obispo era lo mismo que el de anciano o pastor. Solo existían obispos y diáconos. Y es bueno que hagamos hincapié en esto, porque después la palabra obispo ha pasado a un término como alguien muy superior a los demás, y ha pasado a definir que hay un grupo de clérigos y un grupo de laicos, y la iglesia se ha dividido, y veremos eso mediante en futuras clases, cómo la iglesia fue cambiando. Pero la palabra obispo viene de un término griego que indica la función y el carácter de la persona que lleva la iglesia. Presbúteros es esa palabra traducida como anciano, no porque sea viejito, ¿de acuerdo? Nada tiene que ver como viejito, sino que tiene una madurez espiritual. Y episcopos tiene la idea de que está por encima, supervisando, viendo, vigilando, pero no una autoridad de aquel yo soy el obispo y aquí mando yo. No es eso en absoluto. La idea es simplemente el cuidar a la grey del Señor. Por eso otra palabra que se usa y solo aparece una vez es la palabra pastor. Con el concepto de ese pastor de ovejas, nunca mejor dicho, cuya función era cuidar, proteger a las ovejitas. Y tomando esa fotografía tan clásica del mundo de Israel, los creyentes vieron en la persona que cuidaba la iglesia una representación de la función del Señor Jesús como el buen pastor. Porque realmente Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y el Señor animó a esos ancianos en el pasado a que cuidaran, pastorearan a la grey, la llevaran a buenos pastos verdes, aguas frescas y fueran alimentadas. Esa era la función, y es la función, todavía en nuestros días, de los hermanos que Dios ha puesto responsable para llevar a la iglesia.
Y después están los diáconos, que no son menos importantes, pero cuya identidad o función es más de trabajar en cosas prácticas, de poder ayudar a la iglesia en cosas más necesarias, y también tienen la capacidad de predicar o de enseñar o de evangelizar. Uno de los que servía en mesa, ¿recordáis que fue Esteban? ¡Wow! ¿Habéis leído su predicación? No sé cuántas dio, no dio muchas, no todo el tiempo, la apedrearon, no se puede hacer. Pero qué predicación, de verdad, tiempo diácono. Era un hombre que fue elegido para poner mesas. Ojalá todos los diáconos de las iglesias tuvieran ese calibre espiritual. Estoy predicando más que enseñando esta tarde. Los libros que componen el canon del Nuevo Testamento ya habían sido escritos en el año 100, sabiendo que Juan, el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, va a ser el último libro escrito, así que en el 100 el canon ya fue cerrado. Ya no había más revelación fuera de las Escrituras. Ya no había más voces audibles. No había más mensajes en sueños, porque ahora toda la Biblia había sido dada. Y al contrario, el Señor nos dio, como en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, la responsabilidad de no ni añadir ni quitar a la palabra de Dios. Los salmos y los libros de los profetas también eran usados por los creyentes, no solo por los judíos. El Señor Jesucristo dividió el canon entre la ley y los profetas. ¿Recordáis esas palabras? La ley se refiere a los libros escritos por Moisés, pero los profetas también contenían los libros poéticos que nosotros mencionamos, como Cantar de los Cantares, los Salmos, Eclesiastés, el libro de Proverbios y también las preciosas lamentaciones de Jeremías. Eran libros escritos en forma poética y formaban parte de lo que llamamos los profetas. Así que el canon del Antiguo Testamento fue fácil de componer, el del Nuevo fue más difícil, pero en el año 100 ya estaba cerrado. Fijaros si pasan cosas en ese primer bloque de la iglesia. Pero después llegamos a una observación necesaria. La observación es entender el contexto histórico en el cual va a crecer esa iglesia bebé. Andrés, que está creciendo en las cosas del Señor, ¿verdad? Y él está ahí creciendo y absorbiéndolo todo. La iglesia primitiva era una iglesia que empezaba a dar sus primeros pasos. Y el contexto en el cual fue creciendo no era, por así decirlo, el mejor de todos. Al contrario, tenemos una religión romana que era politeísta. La religión del mitraísmo era muy conocida y usada. El sol invicto, ellos adoraban también al sol. Había un montón de templos paganos. En algunas ciudades había tantos templos como personas. Incluso ese templo al Dios no conocido, ¿verdad? Si acaso se habían olvidado a uno, levantemos a uno no conocido, no sé que se enfaden. Así era en Corinto. Había banquetes sagrados. Hacían fiestas solemnes, había días festivos y había también sacerdotes, tanto del mitraísmo como de las religiones politeístas, que eran fácil de conocer. Es curioso este dato que nos da también Bislop en su libro Las dos Babilonias, que nos habla como los sacerdotes babilónicos vestían de negro, los sacerdotes de la religión mitraísta vestían de negro. Sin embargo, los creyentes, los sacerdotes, perdonadme, judíos, vestían de blanco. Y es una diferencia a la clase. El Imperio Romano en tiempos de Cristo abarca, no sé si esto es bien, pero es lo que hoy sería casi toda Europa, desde España al extremo del Río Negro, pasando por Damasco y Antioquía, a Galacia. Nada tiene que ver con los gallegos, ¿de acuerdo? Está en esta otra punta. Y después el Mar Negro, las orillas del Mar Caspio. Y en el tiempo de Cristo había algunos destacamentos de soldados que irían hacia el norte, pero todavía no había formado parte de lo que sería el imperio. Sabemos que Roma llegó hasta Inglaterra y llegó hasta Sajonia, pero en el tiempo de Cristo esto sería el lugar que los romanos habían establecido. En ese campo tan grande, en ese espacio tan vasto, va a haber lo que llamamos la iglesia perseguida. Desde la muerte del apóstol Juan, sabemos que en el 97 nos dará su
carta a Apocalipsis, hasta el edicto de Constantino en el 313. El paganismo acogía las nuevas formas y objetos de adoración, mientras que el cristianismo las excluía. Ahora, hemos visto cómo la cultura de Roma, por naturaleza, es muy idólatra. Está embutido como un chorizo, ¿no? Y lo presionas en la mente de las personas. El hombre por sí mismo es religioso. Pero el paganismo va cambiando sin ningún problema. Mientras que el cristianismo va a empezar a rechazar los objetos, las formas de adoración, las imágenes, y eso va a traer problemas para el cristianismo. La adoración al emperador se tenía como una prueba de lealtad. De hecho, era adorado como un dios más. Empezando por Julio César, Julius Caesar, fue el primero en que a él se le empezaron a dar oblaciones, a quemar incienso. Así que si tú no solo no pagabas el impuesto a César, si tú no adorabas a César, eras hecho enemigo de César. El paganismo estaba íntimamente relacionado con la vida social y política de Roma. Por esta razón, el cristiano no participaba de ellas y era visto como una amenaza a la paz romana. No estamos muy lejos de esto, ¿verdad? Donde el gobierno estaba unido a la religión, cualquier acto gubernamental era seguido con los patrones de la religión romana. Y cuando un cristiano era obligado a postrarse ante, por ejemplo, el águila romana, de los estandartes romanas, y el cristiano decía, no puedo hacer esto porque esto es idolatría, eso era pena de muerte para ese cristiano. Hay un caso recogido en la arqueología que nos hablan de los cristianos que aparcaron mal los camellos, voy a ponerlo de esta manera, no era por aparcamiento, pero estaban ahí con los camellos, vino un alguacil de aquel entonces, les llamó la atención, les obligó a pagar una multa a César, adorándole, quemando incienso para César, como para purgar su error. Ellos se negaron a hacer eso, y la pena fue la pena capital. Así que imaginaros de qué manera la ley era usada para perseguir y martirizar a los creyentes más y más y más y más. Las reuniones de los creyentes, por lo tanto, empezaron a ser vistas como algo raro. He puesto ahí entre comillas secretas. Las reuniones secretas de los cristianos despertaban sospechas y el hablar de otro rey llamado Jesús lo hacían desleales y conspiradores de una revolución. No hay otro rey que ¿quién? Que César. Y así que decir que eras leal a Jesucristo como rey te hacía enemigo de César. Y las primeras persecuciones, por asombroso que nos parezcan, fueron de lo más inofensivo en el sentido de cualquier cosa podía ponerte bajo pena de muerte. Existía un sinnúmero de mitos y creencias falsas acerca de los cristianos. Se los consideraban ateos, enemigos de la religión de Roma, porque no creían en los dioses del templo romano, del Partenón romano. No creían en los dioses de Grecia tampoco. Por lo tanto, ¿qué eran? Eran ateos. No creían en una imagen, no creían en un Dios personal, no visible, todopoderoso, y esa idea era inconcebible en Roma. Por lo tanto, fueron acusados de ser ateos. También comenzaron a celebrar los creyentes los cultos cerca de las tumbas de los que eran martirizados. Y tiene una explicación que debemos entender como esto, que aparentemente es algo inocente, de acercarse a la tumba de un ser querido. Imagínate que tu esposa te trae flores, a ti te han comido los leones, estás ahí en la tumba, lo que queda de ti, y tu esposa te trae flores al cementerio y empieza a hablar contigo y te dice, ay Juan, si estuvieras aquí, ¿cuánto te echo de menos, Juan? Y si estuvieras aquí me ayudarías, y mira,
mira no sé qué hacer con la iglesia ahora, y empezaran de esta manera, casi para desahogarte. Ahí empezó la adoración de los muertos. Y siento haber cogido a Juanica de ejemplo. Pero ahí empezaron la adoración hacia los muertos. Fijaros de qué forma. Una forma muy natural de una mujer, un hombre, un padre, una hija, un hijo, intentar recuperar ese cariño hacia su ser querido. Y eso lo que pasó también es que los creyentes que venían del paganismo, con sus ideas, con su trasfondo religioso, y que ahora habían aceptado el cristianismo, pero que muchos de ellos no habían crecido en la fe lo suficiente, mezclaron las enseñanzas del paganismo con las enseñanzas del cristianismo. Y cuando intentaron decir, bueno, esto ahora ¿cómo lo cristianizo? ¿Cómo hago yo para cristianizar lo que para mí he hecho toda la vida? Y yo de verdad creo que sin mala intención empezaron a entrar en la iglesia algunas de las festividades que hoy en día celebramos, que sabemos que no son cristianas, de origen cristiano, voy a ponerlo de esta manera. Por ejemplo, en Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo, sabemos históricamente que no fue en diciembre, fue tal vez en los meses de abril, entre marzo y finales de abril, que es cuando los pastores suben a las montañas para pastorear el rebaño, ya no hace frío como en diciembre. Lo que pasa es que en diciembre se celebraba ese día del sol invicto, la adoración al dios Sol, el 25 de diciembre, y por eso pasó esa fiesta a cristianizarse para celebrar el nacimiento del Rey de Reyes, del Sol de los Soles, el Señor Jesucristo, el Sol de Justicia. Y esto lo tenemos que decir también para ser honestos y sinceros con la realidad cristiana e histórica. Ahora, ¿quiere decir eso que no debemos celebrar las Navidades? Yo más que nunca las celebro, más que nunca. ¿Por qué? Porque cada vez más las Navidades están volviendo a ser lo que eran antes, una festividad pagana. De hecho, Papá Noel ha tomado más lugar que Jesucristo. Y es momento que recordemos que hubo un día, aunque no sepamos la fecha, aunque no sepamos qué fecha fue, hubo un día en que el Señor Jesús nació en un pesebre, en un pueblecito llamado Belén. No sé si había un buey o un burro, no sé si estaba o no estaba, pero sí que fue puesto en el lugar donde los animales comían, en un pesebre. Y esto es algo real, no es un cuento para bebés, para hacer dulces las Navidades, es una realidad histórica. La iglesia perseguida lo celebró que Jesús vino al mundo. ¿Cuándo? No lo sabían. Pero esa fecha empezó a ser usada. El culto a la madre y al hijo de las religiones paganas, entre ellas del mitraísmo, hizo que muchos nuevos cristianos lo relacionaran con la Virgen María y el niño Jesús. Una vez más, esa confusión, pero ¿ves de dónde viene la confusión? Muchas veces no de malas intenciones, de buenas intenciones, pero con malos resultados. Y esa mezcla es lo que al final dio como resultado la adoración hacia la madre y el hijo, que viene totalmente de un contexto pagano, aún ni judío tan siquiera, sino desde Babilonia. Ya podemos encontrar con Astarté esa imagen de la madre y el hijo. Hablando del canon del Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy día, fue establecido durante esta época. Justamente antes del 300 ya había la idea de cuáles son los escritos del Nuevo Testamento. Y esto es un dato muy importante. El mismo apóstol Pedro dijo que las cartas que había escrito Pablo eran escritura y por lo tanto podíamos depositar nuestro corazón en ello. Ahora ver, y esto lo vimos en nuestra última clase, hubo desarrollo de sectas y herejías, desarrollo de la doctrina y también desarrollo de la apologética. Esa palabra apologética quiere decir defensa. Los creyentes que se veían atacados por las falsas religiones, las falsas filosofías o incluso los falsos hermanos necesitaron defender la fe. Y por eso usaron esa palabra que quiere decir defensa, apología. Bien, ahí más o menos es una fotografía y una vista de pájaro de esos años del 100 al 313
después de Jesucristo. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente bloque. Sé que algunas de estas cosas las sabíais, pero es bueno recordar, aunque sea vista de pájaro. Vamos ahora a la iglesia imperial, desde el edicto de Constantino, de 313, hasta la caída de Roma, 476. Fue el fin de la persecución cristiana por parte del Imperio Romano. Antes de Constantino hubieron 10 persecuciones romanas, la peor de todas, bajo el emperador Diocleciano. Emperador malo, realmente cruel con la iglesia. Fue fatal todo lo que hizo, pero cuando Constantino llegó al poder, él dijo que ahora la religión del imperio sería el cristianismo. Con el edicto de Milán se va a determinar esta realidad. Los templos consagrados como iglesias, templos que habían usado para adorar a Zeus o a Júpiter, en el caso de los romanos, templos que habían sido adorados a Marte, ahora estaban siendo usados para la adoración de Jesucristo. Y muchas de las personas que se acercaron allí, se acercaban para adorar a Júpiter, y de repente ya no era Júpiter, ahora es este Dios de los judíos, al cual llaman Jehová, Yahweh, Elohim. Y ellos pues pensaron, bueno, me da igual, que son otro Dios como otro cualquiera, y siguieron adorando. Y es lo que pasó una vez más. Vemos la mezcla entre el paganismo y el cristianismo cuando de repente los edificios con un uso de adoración pagana se convierten en iglesias cristianas. Y empiezan a construirse las grandes basílicas. Hay esa idea ya en estos años de que si el emperador de Roma, Constantino, es la representación de Dios sobre la tierra, entonces ahí en Roma tenemos que construir grandes edificios para impresionar a este gran Dios. Las costumbres paganas van a ser introducidas en la iglesia. Entre ellas el sacerdocio, la Eucaristía, las procesiones, la vestimenta del Papa y también la vestimenta de los obispos. Es interesante esto y es fruto una vez más del cruce de religiones. Una nota interesante en cuanto a la Eucaristía, esa galleta que hemos tomado todos los que hemos sido católicos, ¿verdad que sí? Que tanto se pegan a la boca y que no puedes morder y que representa el cuerpo de Jesucristo y por eso no puedes morder. La palabra Eucaristía quiere decir dar gracias o acción de gracias. Ellos creen que cuando el sacerdote toma esa galleta en sus manos y la levanta y hace una oración, esa oración lo que hace es consagrar esa hostia y convertirla en literalmente el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. Cuando Él toma la copa y ora por el vino, ese vino literalmente se convierte en sangre, la sangre de Cristo. Y esto que llamamos la celebración de la misa surgió durante estos años. Años en los cuales el paganismo y el cristianismo se estaban mezclando. En las religiones romanas, ya desde Egipto, tomaban una galleta redonda, símbolo de el dios Sol. Y esta galleta era tomada también de la misma manera que después los cristianos empezaron a tomarla. Podéis encontrar bastantes datos de esto. Lo mismo las procesiones. Roma, en su poderío, utilizó muchos iconos muy fuertes en los iconos, en las banderas, en los estandartes. Era impresionante ver moverse al ejército romano. Y empezó ahí también la idea de que el emperador de Roma fuera debajo de una especie de cobertura que representaba el universo y le protegía. Y las vestimentas del Papa, con su gorro, que tiene forma de pez, no sé si alguna vez os habéis observado esto, ellos os dirán que es debido a que como Pedro era pescador, el gorro representa un pez, es la cabeza de un pez. Sin embargo, sabemos que los sacerdotes que adoraban a Dagón utilizaban este tipo de gorro, porque Dagón era el dios pez, y para representar usaban este gorro. Además, con la inscripción Pontificus Maximus, Pontífice Máximo, que era la misma inscripción que el emperador de Roma llevaba en su gorro, porque él era el máximo representante de la religión romana.
Así que vemos ahí un cambio de poder entre el emperador de Roma, ahora pasándolo al emperador de la Iglesia, y el nacimiento del Papa. Mi primera opinión es que en el 490, con León I, sería el primer Papa. La adoración de la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus y Diana. Y eso también hay bastantes datos recogidos que nos muestran esos cambios donde la gente estaba cambiando el sincretismo, esa es una palabra muy importante a la hora de estudiar la historia de la Iglesia. Una de las características de la Iglesia católica ha sido un sincretismo, una absorción de las religiones del lugar para poderlo convertir en cristianismo. Estando en Cuba, me llamó mucho la atención cuando veía, por ejemplo, las santeras, el santerismo, ahí mismo en la Catedral de La Habana, y mezclaban cosas de la religión católica con cosas incluso del vudú que venía desde Haití. Y esto es ese sincretismo que ya venía desde estos años. Igualmente la cena del Señor que he mencionado llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio. Ahora era un sacrificio. El anciano, el obispo, evolucionó de predicador que se convirtió en sacerdote, en ese intercesor entre el hombre y Dios. El sacerdote está en medio. Tú no puedes acercarte a Dios si no vas mediante a través de un sacerdote en la iglesia. Fuera de la iglesia no hay manera de acercarse a Dios. Tiene que ser mediante ese sacerdocio. Y como hemos dicho, no necesitamos un sacerdote, solo necesitamos al Señor Jesucristo. El título de sumo sacerdote pagano o pontífice máximo, dado al emperador romano, pasa a ser también el título dado al Papa, lo que mencionaba anteriormente, y los que no están de acuerdo con este nuevo sistema eclesiástico se refugian en la vida monástica. Aunque el monasticismo no empezaría hasta la Baja Edad Media, pero ya en estos 400 y poco empezarían ese despliegue de personas que están viendo cómo Roma se está convirtiendo en el centro de la cristiandad, donde hay ahora sacerdotes que tan siquiera son cristianos, sino que están mezclando la verdad y el error, y muchos van a empezar a salir y a escapar y vivir en ermitaños, como ermitaños intentando escapar de esto. Bien, se desarrollan controversias acerca de la doctrina de la Trinidad, el pecado, la salvación, y se convocan los concilios, los famosos concilios. El 325 será el primero, concilio de Nicea, pero le seguirán muchos otros. Y el Imperio Romano se divide. La Iglesia de Roma surge como entidad gubernamental del Imperio de Occidente. La Iglesia y el Estado llegaron a ser una sola cosa. En este tiempo, 300 años después de que Jesús ha dejado la tierra, está formándose una iglesia que hoy en el siglo XXI identificamos no solo como la iglesia católica, sino también como la iglesia ortodoxa, como ya veremos. Esa mezcla del paganismo y el verdadero cristianismo nace en estos años. Y va a ser difícil desde ese punto en adelante sacar los conceptos del paganismo, de la religión verdadera. Pero aquí cuando dices que la iglesia romana, el imperio romano se divide, es cuando ya se forma la iglesia romana y la ortodoxa. Más adelante, aquí en la división del, no sé si tiene un mapa, después te lo enseñaré, sabes que la última división del imperio romano en 4 partes diferentes en todo el imperio, con diferentes 4 generales. Esa división produjo realmente mucho daño al imperio romano, y sobre todo entre el norte y el sur, como siempre, los del norte y los del sur, y con Constantinopla, y ahí cuando Constantinopla cae, Roma cae también, y eso va a producir un desmoronamiento de todo lo que había sido la romanización. Aquí en España empezaría en el 200 y poco después de Jesucristo. Pero me refiero a esa división dentro del imperio de Occidente y Oriente. ¡Wow! ¡Cuántas cosas!, ¿no? Pero estamos intentando ver esta fotografía histórica, esta visión de pájaro, para que entendamos más y más, a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio, por qué van a producirse diferentes grupos de creyentes que van a denunciar errores.
y van a salir de la iglesia grande, del cristianismo grande, para decir, oye, que nos hemos apartado de lo que dice la Biblia y ahora tenemos que volver al camino, tenemos que volver a la vía. Un ejemplo que pongo muy a menudo es como un río Llobregat, limpio, cristalino en sus fuentes, pero podrido y cobatero cuando uno llega ya hacia el Mediterráneo. Y es lo que ha pasado en el cristianismo. Los diferentes afluentes van a aportar aguas limpias y sucias. Y uno tiene que ir puliendo y limpiando. Bueno, resumiendo hasta aquí, vemos que la iglesia apostólica, buena, fuerte, sana, de 30 al 100, con ya problemas, porque recordad que ya empezaron ahí los problemas en Corinto, competición entre los hermanos, pecados en la iglesia, unos son de Apolos, los otros son de Pablo. O sea, la iglesia nunca ha sido perfecta porque está hecha por pecadores imperfectos. Y eso tenemos que decirlo. Pero en su constitución, con todo ese ardor y fuego, se va a convertir en segundo lugar en la iglesia perseguida, la iglesia que sufre, Esmirna, en una iglesia que está realmente siendo perseguida por la verdad y sufriendo con amargura. Y entonces tenemos otra iglesia, llamamos Pérgamo, al gobierno de la gente, el gobierno matrimonial de la gente. Y vemos ahí, este sería el resumen de lo que hemos venido diciendo hasta ahora, una organización del gobierno imperial y un paradigma que va a ser aportado a esta iglesia y como resultado dará la jerarquía eclesiástica, el poder y la autoridad por un lado, y por otro los rituales, las ceremonias y las festividades del paganismo que van a entrar a formar parte de la iglesia. ¿Hasta ahí me seguís bien? ¿Seguro? ¿Estáis todos conmigo? Intentamos. Me alegro. Miremos esto, es lo que antes decía de esa división entre Oriente y Occidente del Imperio Romano, no tanto del cristianismo, sino del Imperio Romano. La iglesia domina el Estado desde Roma, ahora el Papa se ha convertido realmente en la persona que llega a influenciar a los emperadores, que les dice qué hacer y qué no hacer. Ahí en Oriente la iglesia domina el Estado, pero en Occidente, desde Constantinopla, el Estado domina la iglesia. Ahí se va a formar la iglesia griega y en Alejandría también estará el centro religioso, cultural y social. Tenemos 4 lugares para mencionar: Roma, Constantinopla, Jerusalén y Alejandría, de gran influencia en este tiempo. En mi mapa no está un lugar que yo amo mucho, aunque hemos leído un puntito, es el lugar llamado Tarragona. De hecho, casi mitad de España se va a llamar la Tarraconensis. Pero sí he puesto Toletum, y Córdoba y Hispalis, del cual tenemos el grupo hispalense. De allí, eso es el Imperio Romano. Y fijaros como ahora, ya a unos 300 y poco años después de Cristo, el imperio ha crecido hasta llegar a Inglaterra, esta colonia hacia Lutenia y Lutetia. El imperio ha estado creciendo, pero después de este tiempo va a dividirse. Y ahí entramos ahora sí en la iglesia medieval, en la baja edad media, en la edad del medio, por así decirlo, en la edad del medio entre el pasado clásico romano y griego y la época moderna, del pensamiento moderno, de la filosofía moderna. Por eso dice hasta la caída de Constantinopla en el 1453. Según qué libros leas, vas a encontrar diferentes fechas, no hay problema en ello. ¿Cuál va a ser la iglesia medieval? El progreso que va a tener. Primeramente, el progreso del poder papal. El Papa va a tener cada vez más fuerza, más autoridad, se institucionaliza la iglesia católica romana. Católica en cuanto es universal y romana en cuanto que está en centro en Roma. Para distinguir de la iglesia en Alejandría, la iglesia en Constantinopla o la iglesia en Jerusalén. Ahora el centro de la iglesia va a ser Roma, porque ahí está también el trono del emperador. Otra de las cosas es la expansión del catolicismo romano por toda Europa occidental, perdonadme.
no solo va a crecer el imperio romano en su cultura, sino junto a ella la influencia de la iglesia primitiva. Esa iglesia primitiva ahora paganizada se va a convertir en la religión de todo el imperio romano. Y a medida que el imperio se extiende, su influencia se extiende, también su religión se va a extender. Va a haber un desarrollo de la doctrina sobre la adoración de imágenes. Fijaros que aquí aparecerá el purgatorio y la transubstanciación. ¡Wow! ¡Qué palabras más raras!, ¿verdad? Los creyentes de antaño, no usaban imágenes. Y no las usaban porque la Biblia es clara en cuanto a adorar imágenes. La palabra que utiliza es idolatría. Los judíos fueron llevados en cautividad tanto a Babilonia como a Siria debido a la idolatría. Era uno de los pecados mayores que ellos cometieron. Ellos dejaron al Dios verdadero, se fueron tras dioses falsos. Cuando regresaron de la cautividad babilónica, estaban curados literalmente de la idolatría. Habían sufrido tanto por ese pecado que una de las características de la nación judía desde ese momento en adelante es que no aceptaban ningún tipo de imagen. Eran iconoclastas. Aparte de esto, o en contraposición a esto, las religiones paganas eran muy icónicas, con muchas imágenes. Era, por así decirlo, la forma de influenciar a las personas que se acercaban a adorar. Si habéis tenido la oportunidad de ir a uno de esos templos antiguos, si habéis visto fotografías de Egipto, por ejemplo, ¿no?, que intimida acercarse a las pirámides con esos leones guardando las pirámides, intimida, te sientes pequeño. Lo mismo querían hacer estos primeros gobernantes de los templos antiguos, impresionar a la persona que se acercaba. Por eso pusieron imágenes. La idea del purgatorio, que no es una idea cristiana, que no aparece en las Escrituras, no hay lugar alguno donde purgar sus pecados, exceptuando en la cruz del Calvario, la obra que Jesucristo hizo, purgó nuestros pecados. Y la transubstanciación. Esa palabra es la palabra usada para referirnos a esa oración que hacía el cura, el sacerdote, para cambiar el pan y el vino y cambiar su sustancia y hacer sangre y carne en vez de pan y vino. La Iglesia hacía que la salvación dependiese no de la fe sencilla en Cristo y la obediencia a Él como Señor, sino en ritos sacerdotales e intercesiones de los santos que habían partido. Una vez más, esa mezcla entre la verdad y el error, el paganismo y el cristianismo. Esa mezcla tan volátil, tan peligrosa, que creará una falsa esperanza y una falsa religión. Tenemos que entender que me dicen los historiadores que más del 80% de la antigüedad romana eran esclavos. ¿Quiénes sabían leer? ¿Quiénes sabían escribir? ¿Quiénes sabían de cultura? Pocas personas. Por eso la explicación que la Iglesia Católica va a dar sobre las imágenes, si vais a cualquier templo de nuestros días, y hay grandes monumentos románicos aquí mismo en España, vais a ver la cantidad de pinturas que hay, ¿verdad que sí? Una visita que me gustaría animar a todos a que hagáis es ir al Manac, aquí en Montjuïc. Vais a poder ver las pinturas, tanto góticas como también románicas. Y vais a poder ver la cantidad de imágenes bíblicas. Y la razón que ellos lo hacían, según dicen, es porque la gente inculta, que no sabía leer la Biblia, pudiera entender por esas imágenes cómo eran las historias de la Biblia. Y de esas imágenes, de ahí vienen muchas falsas concepciones de la Biblia, o falsas ideas, que teníamos que recuperar. Otro punto, el surgimiento del poder musulmán. El Islam va a nacer. Y es fácil entender por qué va a nacer en este tiempo y por qué en esta zona geográfica. Si recordáis, en el 325
En el primer concilio de Éfeso se va a defender la Trinidad. Va a haber un montón de personas que no van a creer en la Trinidad. Van a decir Jesús es un hombre, la Trinidad no existe. Y las naturalezas, en el concilio de Éfeso se va a defender la naturaleza de Cristo, 100% Dios y 100% hombre. Y los que no creían que era Dios se van a separar, van a ser echados fuera del imperio. ¿Hacia dónde? Si recordáis nuestro mapa, exactamente lo más alejado del imperio, hacia el sur del imperio, más allá del río Éufrates casi, en las zonas de Sinaí, en los desiertos de Arabia, ahí van a estar expulsados del imperio. Y va a ser ahí donde un hombre, Mohamed, que ha sido criado en un contexto cristiano por una familia cristiana, va a empezar él a establecer una religión donde Jesucristo es un profeta como fue Moisés, o como fue otros profetas, Abraham, el padre Abraham de Ismael. Va a ser ahí donde van a hacer esta religión y va a empezar a crecer rápidamente y su influencia va a ser poderosa, muy poderosa. Va a surgir lo que llamamos el Santo Imperio Romano, el Imperio Germano. En diferencias en la política, doctrinas y ceremonias causan la separación de la Iglesia latina y griega. Ahí es donde tenemos la gran división. Es lo que antes Rosa preguntaba. Ahí sí va a formarse. Y van a aparecer también las cruzadas. En 1200, la primera cruzada que va a aparecer va a ser contra los albigenses, contra los cátaros que vivían en el norte del país catalán, a Occitania, en el sur de Francia, y va a ser la primera de todas, va a ser contra ellos. Y después de esa gran cruzada, viendo el Papa el buen resultado que le dio, va a establecerse 4 cruzadas más, algunos hablan incluso de 5. Las cruzadas, movimiento para liberar Tierra Santa del dominio musulmán, aumenta el poder y la riqueza de la Iglesia Católica Romana. Habrá donaciones durante la Edad Media de gran importancia. Habrá un desarrollo del monacato en Europa Occidental, el surgimiento de 4 grandes órdenes. Las órdenes monásticas empezarán aquí, los dominicos, uno de ellos. El desarrollo del arte y la literatura medieval, eso sí que podemos decir ya ahora en la época alta de la Edad Media, a partir del 1400 va a haber un gran desarrollo de la cultura y surgimiento de las grandes universidades. De ellas aquí en España, Alcalá de Henares tiene fama de haber empezado en estos años. Comienzo de la reforma religiosa, nos acercamos ya a 1500, la persecución de los pre-reformadores como John Huss y la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Estamos ya en el 1453. Así que, como veis, los aspectos sociales, políticos, gubernamentales de esta época van a repercutir directamente en la historia de la Iglesia. Y aquí una vez más van a aparecer grupos que no van a estar de acuerdo con lo que está pasando en el gran río del cristianismo. Van a decir, debemos salir de ellos. Y esos grupos, uno de ellos he mencionado, John Huss, con los husitas. Otro de los grupos en el 1200, mucho antes, los albigenses, los cátaros, los valdenses y los anabaptistas que aparecerían también. Vamos a estudiar esos grupos en estas clases, ver qué creían cada uno de ellos, ver por qué confrontaban al papado, por qué confrontaban a la gran mayoría de la Iglesia y cuáles eran sus defensas de la fe. ¿Todos estos eran de esta época? Sí. Sí, los que he mencionado, sí. Más adelante vendrán otros grupos desde la Iglesia Reformada. ¿Alguna pregunta antes de entrar en la Iglesia Reformada? Sé que estoy viendo la gran vista de pájaro, es denso. Espero que las clases se estén grabando de esta manera también. Sí, se están grabando. Estoy en ello. También el PowerPoint que estamos mostrando lo podéis tener y eso también os ayudará para los apuntes. La Iglesia Reformada, desde la caída de Constantinopla, 1453, hasta el fin de la Guerra de los 30 años, 1648 es la fecha que este historiador, el cual saca la información, nos está dando. El Renacimiento es ese despertar el interés de las Escrituras. ¿Y qué importante es esto? En el griego y el hebreo
y una investigación de los verdaderos fundamentos de la fe aparte de los dogmas de Roma. Esto es clave. El renacimiento, volver a nacer, pero por supuesto no espiritual en absoluto, sino la centralidad ahora de la ciencia, del humanismo, no en el sentido de que el hombre es la medida de todas las cosas, sino en ese humanismo como fue el de Erasmo, en el cual intenta decir el hombre es un ser que Dios ha creado y es un ser que debe ser honrado. El deseo de volver al conocimiento. El conocimiento no es enemigo de la verdad, todo lo contrario. Un pueblo ignorante es un pueblo que puede ser controlado. Por eso durante la Edad Media va a haber tanto control por parte de los papas de toda la Edad Media, aún siendo papas corruptos, como bien sabemos y nos demuestra la historia, podían controlar a los reyes, porque la plebe, los plebeyos, están totalmente sometidos a la interpretación de las escrituras de la iglesia, la eclesía. Pero en este año, a partir del Renacimiento, hay un deseo de volver a las escrituras, de volver a leer la Biblia. Más adelante, la invención de la imprenta de Gutenberg va a ser una clave grande en el lanzamiento del conocimiento. Nosotros hoy que tenemos tantos libros que no sabemos qué hacer con ellos, que los usamos para levantar el videoproyector o para poner adornos por ahí porque no sabemos qué hacer, o si no con internet, todos los libros que hay ahí en internet, ya estamos tan acostumbrados. Pero en esta época tener un libro era tener un tesoro, totalmente, y de verdad más lo que valía ese libro. Pero la utilización de Gutenberg, de la imprenta, va a permitir que ahora la Biblia sea un libro producido en masa. El primer libro que se publicó en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Y ahora cuando la gente empieza a leer lo que la Biblia dice y lo compara con lo que la Iglesia dice, no le van a aclarar las cosas. Van a decir, aquí hay algo que falla. Y en estos años también hay una búsqueda de volver a las escrituras originales. No a las escrituras latinas, a la Vulgata latina, sino de volver al texto griego y al texto masorético en hebreo. Y eso va a crear aún más preguntas para muchos de sus investigadores, entre ellos Erasmo de Rotterdam o nuestro querido doctor Lutero. El espíritu nacionalista también y de independencia eclesiástica de Roma. Sonríe, nada tiene que ver con lo que va a pasar este domingo, ¿de acuerdo? Esto del nacionalismo que pongo aquí. Pero sí que aparece en las diferentes naciones ese deseo de decir, nosotros somos una nación, yo soy el rey. ¿Qué tiene que venirme a decir el señor de Roma lo que yo debo hacer? Y ese espíritu de recuperar las tradiciones de una nación, como en Inglaterra, en Francia o en Alemania, va a hacer que los reyes empiecen a frenar al Papa. Y eso va a crear muchísimos problemas. La invención de la imprenta, mencionado ya, y por último la reforma de Alemania como protesta por la venta de indulgencias. Sabéis que la Basílica de San Pedro se levantó gracias a la venta de indulgencias de estos años. Tú pagabas por un papelito que el Papa te daba y eso te perdonaba pecados. Así que lo que podías hacer es el viernes en te cuelga, pagar un pequeño papelito y el domingo ya estabas perdonado. Y recogieron mucho dinero con el famoso Tetzler, ese hombre enviado por Roma para recoger dinero en Alemania, que Lutero confrontó, porque Lutero se dio cuenta que nada de lo que decía la Iglesia de Roma estaba conforme a la Biblia. Y lo que él quiso hacer fue una protesta formal, diciendo, un momento, esto de las indulgencias, del perdón de los pecados por un papelito, es un invento, y tenemos que discutirlo, hablarlo y reformar la Iglesia, porque la Iglesia se está pasando cada vez más de la verdad. Y esa misma idea cuajó también no solo en Alemania, sino también en Suiza, Holanda, Inglaterra y Escocia. Por diferentes motivos debemos decir esto, ¿no? Algunos de los políticos, Enrique VIII, realmente yo dudo que sus deseos
de separarse de Roma fueran genuinamente buenos, simplemente por querer otra mujer. Ese no era un buen motivo. Pero aún en eso Dios fue glorificado, permitiendo que Inglaterra se separara del poder de Roma. El desarrollo de los principios de la religión de la Reforma era una religión bíblica, racional, personal y espiritual. Y eso creó el protestantismo. ¿Qué quiero decir con esto? Hago este inciso. Si observamos, los países que han abrazado el protestantismo, la Reforma, son países que han triunfado económicamente, racionalmente y socialmente. Solo hace falta comparar a países como Alemania, como Holanda, como Francia. Los Estados Unidos, ya en 1600, más adelante, fue fundado bajo los principios de los antiguos puritanos, protestantes. Y una de las claves es la libre conciencia del individuo. Martín Lutero dijo: mi conciencia está ligada a la palabra de Dios, otra cosa no puedo hacer y así me ayuda Dios. A diferencia de esto, los países que han seguido el catolicismo, su conciencia está ligada a lo que el cura del pueblo les dice. Y falta de ellos mencionar lo que pasó aquí en la Inquisición española o en Sudamérica. Entonces, como la conciencia del individuo está sometida a lo que dice el cura, la gente no piensa por sí misma y se vuelve también muy supersticiosa. Una de las cosas, yo siendo católico, y en mi casa antes también, había una gran superstición. Los gatos negros, que no puedes comer carne el viernes, no pasas por debajo de una escalera. Y todas esas cosas hacen que la gente se sienta esclavizada y temerosa. Eso es lo que ha esclavizado a muchos de los países. Y solo hace falta ver Sudamérica, España, Italia, Grecia, Portugal, países donde el catolicismo ha crecido, la miseria también ha crecido. Y es un dato político, social, sí, pero es bastante interesante. ¿Por qué? Bueno, el protestantismo estableció 5 leyes, 5 columnas que cambiaron la historia del cristianismo. La primera es sola escritura, no la tradición, no lo que el Papa y las tradiciones estaban diciendo, sino lo que la Biblia dice. Hay tradiciones que pueden ser buenas, no digo que sean malas toda la tradición. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de la tradición de los padres. Hay cosas que hacemos por mera tradición, pero no es necesariamente malo. El problema es cuando la tradición toma el lugar de las Escrituras y toma prioridad por encima de las Escrituras. Entonces, cuando la tradición va en contra de lo que la Biblia dice, tienes que decidir qué haces. Si la tradición dice que hay purgatorio y la Biblia no enseña eso, hay que determinar que lo que dice la Biblia es verdad, no lo que dice la tradición. Por eso la Reforma Protestante, en el 1517 para adelante, y aún con los pre-reformadores, ellos decían: la Biblia, sola escritura, debe ser nuestra única norma de fe y de práctica. Sola fe, en latín sola fides. La salvación es por la fe, no por las obras. No quiere decir que debemos de ser buenos, ¿de acuerdo? A los niños se nos dice: sé bueno, si no, no vas al cielo. Bueno, hay que ser bueno, pero hay que tener fe de que lo que Dios dice es verdad. Y esa salvación no es por las obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos y por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que esas palabras nos muestran claramente la importancia de la fe. También solo por gracia, un don inmerecido de Dios, no por comprar las bulas papales, no por comprar actos de heroísmo, sino por un regalo de la obra de Dios en la cruz del Calvario. Solo por Cristo, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Esas serían las palabras de la Reforma Protestante. Amamos a María, creemos que era virgen, quiere decir la palabra virgen, que ella no había tenido una relación sexual con un hombre antes
que el Señor Jesucristo naciera. Y la Biblia mismo lo dice, que José, su marido, no conoció a María hasta que dio a luz. Y ese hasta que indica que después lo hizo. Y no hay nada de malo en ello, pues el mismo Dios creador lo ha creado así. La Biblia nos habla de que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Pero la Biblia también nos dice que María no era la madre de Dios, era la madre de Cristo. Y que el único nombre que podemos ser salvos es el nombre de Jesucristo. Solo a Dios la gloria. Fue la última columna de fe y de defensa de la iglesia protestante. Solo de gloria. No al Papa, no a los ángeles, no a los obispos, no a los ángeles, no a los santos. Solo de gloria, solamente a Dios. Y por último hay que marcar que la reforma fue frenada por la contrarreforma. Desde aquí España, una de las formas más grandes. Sabían los católicos que la iglesia andaba mal y por eso intentaron reformarla dentro de la iglesia católica romana, con el propósito de destruir la fe protestante y promover las misiones católico-romanas en el país extranjero. Se empezaron a enviar misioneros católicos por muchos países, alcanzando China, Japón y Sudamérica. La obra de los jesuitas fue también de gran influencia durante estos años, y eso dio como resultado a través de los dominicos, que la palabra dominico quiere decir el perro del Señor, Domines Canis, para los que habláis latín, el Señor, el perro Canis, el perro del Señor. Su función era defender al Señor. Así es como ellos lo interpretaban, y por eso ellos fueron los que establecieron la muy santa Inquisición romana. Las persecuciones de los reformadores por parte de la Iglesia Católica Romana, la Inquisición española y la Orden de los Jesuitas aparecerán en estas fechas. Y qué triste es ver este episodio de la historia aquí en España, donde miles de personas, me dicen los libros que fueron cientos de miles, no fueron 4 o 5, como intentan ahora borrar de los registros históricos, cientos de miles fueron quemadas vivos, asesinadas, fueron cruelmente tratadas y muertas en las prisiones de la Inquisición. Al punto ahí el castillo de Triana en Sevilla, si hoy tú vas a ver dónde se encuentra, no vas a encontrar nada. Es triste decir que la Iglesia Católica ha intentado borrar todos los recuerdos de la Inquisición aquí en España. En Valladolid, en la plaza del pueblo, donde hubieron varios autos de fe en Valladolid, lo único que encuentras es una pequeña placa conmemorativa en el suelo, en medio del suelo de la plaza de la iglesia ahí en Valladolid. Pero, hermanos, la fe fue perseguida tanto, tan grandemente, solamente por querer leer la Biblia en el idioma del pueblo, castellano, la lengua vernácula. Creyentes fueron perseguidos solamente por mencionar las escrituras en la lengua vernácula. Creyentes fueron masacrados. Y es algo triste que, como digo, se intenta borrar en los libros de historia, lo que forma parte de ese grupo de la historia del cristianismo. La Iglesia reformada, una época también que dará paso a la siguiente. Antes de ello me gustaría mencionar esto. No sé si lo vais a ver bien, pero vamos a hablar de ello en las futuras clases. Las figuras de la pre-reforma. Hay que entender que la reforma no fue salió como una flor en verano. La reforma es el resultado de un movimiento que ya empezó, yo creo, aquí dice 1350 con Wycliffe, pero yo creo que empezó en el año 1200, ya empezó ahí los pre-reformadores, con grupos como los cátaros o albigenses, es el mismo nombre, los pobres de León y los subrodotes. Con ese grupo ya empezó los pre-reformados, que daría resultado al final, en el 1500, con la reforma. Pero hablaremos de Wycliffe, de John Huss, de Savonarola, en el 1470. Hablaremos de Beza y de su traducción de la Biblia, de John Knox, de Lutero, Melanchthon, Lutero y Melanchthon, grandes teólogos, de Calvino, en francés, John Calvin,
al cual aprecio, amo el Señor, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que lo dijo, de Zwingli, también de Timber, y su traducción de las Escrituras. Así que imaginaros si hay personas que estudiar para comprender por qué surgió la reforma que dio como resultado ese grupo que llamamos iglesias protestantes. Y hablaremos de ello. Hoy voy a simplemente mostraros esa fotografía, como desde Escocia, a Francia, Alemania, a Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia. Vamos a ver cómo los luteranos influenciaron ahí en Polonia, fueron masacrados los protestantes, al igual que en España, al igual que en Portugal, al igual que en Roma. Sin embargo, en los Países Bajos, en Inglaterra y en Escocia, con John Knox, va a florecer la reforma y el movimiento protestante. Pero hablaremos de esto más detenidamente en una clase dedicada a ello. Vamos por fin a la Iglesia moderna, desde el fin de la Guerra de los 30 años, en 1648, hasta la actualidad, que 2012, Señor, venga, ¿cuándo acaba el mundo este mes que viene? Me dijeron alguien. Bueno, si no acaba el mundo, continuará, pero la Iglesia moderna es la Iglesia que estamos viviendo en nuestros días, la Iglesia Católica Romana ha seguido su propio camino. Veremos un gráfico ahora, aparte por completo del mundo protestante. La Iglesia protestante y la Iglesia Católica han seguido sus caminos hasta ahora, porque a través del movimiento ecuménico están intentando volverse a unir. Del movimiento puritano surgieron con las iglesias presbiteriana, congregacionalista y bautista. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, los puritanos, en 1601, para ser exacto, hay un grupo de creyentes en Inglaterra, se les llaman puritanos, quieren purificar la iglesia, se han dado cuenta que va mal. Y ellos dicen, aquí en Inglaterra no podemos enseñar a nuestros hijos, la iglesia está fatal, el país está fatal, las cosas están muy mal, la libertad religiosa cada vez es menos, así que deciden escaparse a un nuevo lugar que han descubierto, al Nuevo Mundo. En el 1601 se van a embarcar en un barco que han comprado, el barco se llama Speedwell, traducido, el que corre bien, el que velocea bien, muy veloz, muy bueno, ¿verdad? Sí, salieron de Inglaterra y se hundió. Así que suerte tuvieron que pudieron regresar con el barco roto y entonces tomaron otro Mayflower, Flor de Mayo. 100 personas subieron a bordo y 101 llegaron al destino, nació medio por el camino. Cuando llegaron ahí, estos grupos, al cual identificamos como los peregrinos, los pilgrims, llegaron a un lugar, desembarcaron y estuvieron allí haciendo Nueva Inglaterra, las primeras colonias de ingleses en el Nuevo Mundo. El primer año fue fatal. 50% de los peregrinos murieron en ese año. De repente, un día, se acerca a ellos un indio y les habla en perfecto inglés. El indio se llama Squanto. Y fijaros el susto que se van a dar estos pobres peregrinos de ver a un indio con plumas. No sé si llevaba taparrado o no, eso no me lo dice la historia. Pero viendo lo que había, le dijeron, ¿cómo es que tú hablas inglés? ¿Dónde salió tú? Y Squanto les dijo que como niño fue llevado a Inglaterra, educado en Inglaterra, y después en uno de los viajes regresó y se unió con su antigua tribu. Los indios sabían cómo cultivar la tierra utilizando pescado podrido para enriquecer la tierra. Pero los pobres británicos, ingleses, mejor dicho, no sabían. Por eso se habían muerto la mitad de ellos de escorbuto el primer año. Los indios le enseñaron cómo cultivar la tierra, le ayudaron. Y gracias a eso, el segundo año, tuvieron una gran cosecha. A los peregrinos, agradecidos a los indios por su ayuda, les invitaron a celebrar el primer día de acción de gracias de la historia. En inglés, Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, y es por eso que creo que fue este jueves, celebramos ayer el Día de Acción de Gracias, sobre todo en los países de Estados Unidos e Inglaterra. Pero la historia es bonita de mencionar, porque es una historia espiritual, donde vamos a ver cómo aquellos hombres que eran creyentes, que querían edificar una nación en base a la palabra de Dios, tuvieron una buena relación con los indios, que allí encontraron y un respeto grande.
Los españoles fueron en busca del oro a Sudamérica. Los británicos fueron a lo que sería hoy Estados Unidos buscando no el oro, sino el gobierno, las ideas nuevas del gobierno. Pero muchos fueron ahí, al Nuevo Mundo, en busca de Dios. Son las 3 Gs en inglés: God, Government and Gold. Y esas 3 Gs indican mucho de la historia de cada uno de esos países. Los españoles buscaron el oro y lo siguen buscando, porque estamos más pobres que nunca. El gobierno ha sido para los ingleses un verdadero problema, pero aquellos que han buscado a Dios han encontrado riquezas espirituales. Bueno, veremos de los presbiterianos, congregacionalistas, bautistas y los wesleyanos. Eso también surgió de la Iglesia Metodista en Inglaterra. El movimiento racionalista permitió que el contenido de la Biblia y las doctrinas del cristianismo se estudiasen ampliamente, se entendieron con más inteligencia. Los movimientos anglo-católicos y el movimiento misionero moderno aparecerán en estas fechas. Cuando digo anglo-católico, una vez más, es ese sincretismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en los Estados Unidos es muy protestante, es muy evangélica, utiliza el mismo sistema que nosotros en los cultos, mucha de nuestra música. Una de las cosas que a mí me molesta un poco es que la música navideña, la mayoría de la música navideña, ha sido compuesta por protestantes. Ha sido compuesta por hombres como Bach, Handel, Mendelssohn, hombres protestantes. Sin embargo, han sido los católicos que la están usando. Y muchos de los himnos que escuchamos durante estos días de Navidad son himnos que fueron compuestos para adorar a Dios. Otros, como ese de Saca la Bota María, que me voy a emborrachar, ese no, o otros que hay por ahí. Así que fijaros qué diferencia de himnos, ¿verdad? Los que conocemos aquí nuestra venida a España, de la zambomba y todas esas cosas, y los himnos que cantan de la verdad, de los salmos y de la venida del Señor Jesucristo. Bueno, por último, la explosión del surgimiento de denominaciones protestantes. Vamos a hablar en nuestra clase más adelante cómo es que ahora, en los últimos 200 años, han aparecido grupos que antes no habían sido mencionados, como la Iglesia Protestante Episcopal, la Iglesia Congregacionalista, las Iglesias Reformadas, que vienen de hecho desde el 1500, las Iglesias Bautistas actuales, la Iglesia Luterana, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista, la Iglesia de Discípulos de Cristo, la Iglesia Pentecostal. ¿Cuántas etiquetas, verdad? ¿Cuántas etiquetas? Y qué triste. Porque es lo que yo decía antes, que el problema ha sido que el río, que en sus orígenes era puro y santo, ahora, al final de los tiempos, es un río que arrastra demasiado barro, demasiada suciedad, demasiado protagonismo, demasiado humanismo, y toda esa mezcla es lo que nos ha logrado. Es volver a los orígenes, la palabra de Dios, el último dato, Dios para ellos, es sufrimiento de sectas y no Rutherford, esos dos hombres fueron los que iniciaron los llamados bruselistas, los testigos de Jehová. En esas mismas fechas, 1830, aparecieron los mormones. Hubo un hombre llamado Smith, de apellido, tuvo una visión de un ángel, el ángel Moroni, que le dio unas tablas que tenía escondidas, y en esa tabla y en esa revelación se escribió el libro del Mormón, que es realmente una especie de plagio bíblico totalmente caótico, y ahí aparecieron los mormones. Después los adventistas, 1844, los unitarios que no creen que Jesús es Dios, en inglés se les llama Jesus Only, no creen en la Trinidad tampoco, y son los 1961 cuando aparecieron la ciencia cristiana, 1879, la dianética, 1954, la nueva era, 1880 a 1980, la nueva era.
aunque hay datos de anterior a esa fecha. Y también, que no está aquí mencionada, Tom Cruise, su religión, ¿cómo se llama? La cienciología. La cienciología, me venía ahora la cienciología también, en las fechas muy recientes. Sí que es triste ver una vez más el regreso al paganismo. Es lo que hoy llamamos el neopaganismo. Hay una búsqueda en el hombre por la espiritualidad. Por eso hay una gran proliferación de las sectas y de las religiones orientales. De la paz interior, el yoga, la búsqueda del zen, esa insatisfacción del hombre interno, de encontrar paz consigo mismo, de encontrar la tranquilidad. Y sin embargo, el tigre está ahí dentro, la batalla está ahí dentro. Y por eso intentan buscar una paz. Y el cristianismo, como ha dejado el verdadero camino y ha entrado en aventuras, ha perdido toda su influencia y todo el derecho que tenía. Cuando miramos un poco el cuadro que hemos visto estos días, volvemos a él, no sé si podéis verlo bien, pero desde la red del cristianismo original, ahí donde estaría un cristianismo primitivo, encontramos después en el concilio ya de Éfeso, en el 431, esa divergencia, esa diferencia, donde van a desaparecer los morfosistas y los nestorianos en estas líneas de aquí, donde más tarde el catolicismo va a dividirse entre la ortodoxia griega y el catolicismo romano, y en el 1517 va a aparecer el protestantismo. Pero si veis en esta línea aquí discontinua de puntos verdes, es ahí donde creemos que estamos, en ese regreso, en esa búsqueda del cristianismo primitivo, fuera de la historia del cristianismo nominal, buscando realmente la fuente original del cristianismo, volviendo a las enseñanzas básicas de lo que hemos creído.